Cuando en reuniones, fiestas o encuentros familiares se mencionan casos extraños y difíciles de creer, siempre se me viene a la mente lo que me sucedió en el año 2017. Nunca pensé vivir algo así, y la manera en que todo terminó me dejó sin dormir por varias noches. Incluso tuve que recurrir a ayuda profesional para seguir adelante. Soy Esteban y esta es mi historia. Trabajaba como taxista desde hacía más de 5 años. Me metí en esto cuando mi padre enfermó y mis hermanos se desentendieron de la situación. Para costear sus medicamentos, abandoné mis estudios y me dediqué a manejar. Mi madre nos había dejado cuando éramos niños y a esas alturas tenía otra familia. A pesar de todo, los momentos con mi padre eran mi refugio. En las noches platicábamos, veíamos televisión y compartíamos una cena sencilla. Era la única parte del día que me hacía olvidar mis preocupaciones. Esa noche, cerca de las 7, decidí tomar un último pasaje antes de irme a casa. Vi a un hombre en la acera haciéndome señas. Estaba vestido de negro de pies a cabeza y llevaba una gorra que le cubría parcialmente el rostro. Apenas se subió, sin siquiera saludar, me dio una dirección en las afueras de la ciudad y arranqué. Durante los primeros minutos del trayecto, el pasajero permaneció en completo silencio. Lo único que hacía era mirar por la ventana. A mitad del camino, comenzó a hablar en voz baja, como si recitara algo. Al principio pensé que era una oración, pero cuando presté más atención, me di cuenta de que no era español, ni ningún idioma que yo reconociera. Mi incomodidad creció cuando, sin previo aviso, sacó de su bolso un pequeño objeto envuelto en un paño rojo. No pude verlo bien, pero parecía una figurilla tallada en madera o piedra. El pasajero murmuraba cosas cada vez más rápido, como si estuviera en trance. Intenté no prestarle atención y concentrarme en la carretera. De pronto, puso su mano en mi hombro. Sentí un frío inhumano recorrerme el cuerpo. «Frena aquí», dijo con voz ronca. Miré el lugar y noté que estábamos en un tramo desolado de la carretera. No había casas, ni luces, ni señal de vida. Me estremecí, pero no tuve opción. Detuve el coche. El hombre tomó el objeto envuelto en el paño y lo sostuvo frente a mí. «Esta noche hay que cerrar el ciclo», susurró. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta del auto se abrió de golpe. Otro hombre, vestido de manera similar, subió y se sentó a mi lado. El aire dentro del taxi se volvió pesado. Sentí que apenas podía respirar. «Sigue conduciendo», ordenó el recién llegado. Mi corazón latía con fuerza. Obedecí sin decir nada. Ambos hombres comenzaron a hablar entre ellos en aquel idioma extraño. Me pareció que discutían. En un momento, uno de ellos me miró fijamente y me dijo algo que no entendí. Acto seguido se rieron de una forma inquietante. Conduje por la carretera casi 2 horas. En algún punto, comencé a notar que estábamos recorriendo los mismos lugares. Estábamos dando vueltas en círculo. Los sujetos parecían no darse cuenta, o peor aún, lo hacían a propósito. Mi desesperación aumentó cuando vi el mismo cartel de señalización por 4ª vez. De repente, uno de ellos me dio la orden de detenerme. Sentí que las piernas me temblaban. Se bajaron del auto y me dijeron que no mirara por la ventana. Escuché cómo se alejaban caminando. Pasaron varios minutos en los que solo se oía el viento y los sonidos nocturnos del bosque. Y entonces, él gritó. Un alarido tan desgarrador que sentí que el pecho se me oprimía. No me atreví a mirar, solo cerré los ojos con fuerza y me tapé los oídos. Luego, silencio total. No supe cuánto tiempo estuve ahí hasta que escuché las sirenas de la policía. Me encontraron en un estado lamentable. Apenas pude contarles lo sucedido. Horas después, encontraron a los sujetos en un estado inexplicable, con los ojos abiertos de par en par, pero sin signos de vida. Dijeron que parecían haber muerto de terror. El objeto que llevaban no apareció en la escena. La policía no encontró rastros de él ni de lo que habían hecho con él. Aún me pregunto si fue una especie de ritual,
si fui testigo de algo prohibido o si realmente logré escapar de algo peor de lo que imaginaba. Pero lo único que sé con certeza es que jamás volveré a tomar un pasaje en un lugar desolado durante la noche. Llevo décadas en la cárcel, más tiempo del que cualquier hombre puede soportar sin perder la cordura. Estoy aquí por un crimen que jamás cometí. No sé cómo sucedió ni por qué la vida me jugó esta mala pasada. A veces creo que fue un castigo divino, otras pienso que simplemente fui la pieza desafortunada en un juego macabro del destino. Mi nombre es Ezequiel Torres, y esta es la historia de cómo una noche maldita en mi taxi destruyó mi vida. Trabajaba como taxista en Guadalajara, no por elección, sino porque la vida me empujó a ello. Los sueños que tuve alguna vez se desmoronaron cuando no logré entrar a la universidad. La presión de mis padres era insoportable, así que me alejé y busqué mi propio camino. No tenía muchas opciones, así que tomé el volante y empecé a recorrer las calles de la ciudad, recogiendo pasajeros y acumulando ahorros con la esperanza de construir un futuro mejor. Aquel día, la noche transcurría como cualquier otra. Pocas carreras, poco dinero y una sensación de cansancio constante. Justo cuando estaba a punto de regresar a casa, vi que el tráfico se había detenido. Un grupo de personas bloqueaba la calle, formando un círculo alrededor de algo que no podía ver desde mi asiento. Sus rostros reflejaban horror. Las noticias se esparcieron rápidamente. Decían que un asesino había acabado con la vida de 10 personas en un departamento del centro. La policía trataba de dispersar a la multitud para continuar con la búsqueda del responsable. Una vez que los autos pudieron avanzar, un hombre apareció de la nada y se subió a mi taxi. Vestía un abrigo largo y llevaba un maletín. Su expresión era tensa, pero su tono fue firme al darme la dirección. Debía llevarlo a una zona alejada de la ciudad. Al principio, no sospeché nada. Los clientes extraños no eran novedad en mi trabajo. Sin embargo, a medida que avanzábamos, comencé a notar detalles inquietantes. El hombre sudaba a pesar del clima fresco. Sus ojos se movían inquietos de un lado a otro, como si temiera que alguien lo estuviera siguiendo. Intenté entablar conversación para calmar el ambiente. «Día difícil, amigo», pregunté con una sonrisa nerviosa. No respondió. Solo se pasó la mano por el rostro y murmuró algo ininteligible. Fue entonces cuando la radio del taxi interrumpió el incómodo silencio. La noticia del asesinato volvió a sonar. Los locutores hablaban sobre la brutalidad del crimen y mencionaron que había una víctima desaparecida. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando vi que mi pasajero apretaba el maletín con fuerza. Mi intuición gritaba que algo estaba mal. ¿Todo bien, señor?, pregunté con cautela. El hombre levantó la vista y me miró con ojos vidriosos. «Hice algo terrible, algo imperdonable», susurró. El pánico se apoderó de mí. Conduje sin decir palabra mientras mi mente trataba de encontrar una salida. Quise mandar un mensaje a alguien, alertar a la policía, pero tenía miedo de que notara cualquier movimiento sospechoso. Mientras tanto, el hombre respiraba agitadamente, y sus manos, ahora cubiertas de sangre seca, temblaban visiblemente. El taxi se acercaba a la carretera que salía de la ciudad. Entonces, la radio soltó un detalle que terminó de atar todos los cabos. La última víctima desaparecida era una mujer joven, posiblemente secuestrada. Con voz temblorosa me atreví a preguntar: ¿dónde está la chica que falta? El hombre exhaló pesadamente y respondió con calma: está en el maletero. Mi piel se erizó. Un sudor frío recorrió mi espalda. Miré por el retrovisor, esperando encontrar en su expresión alguna señal de que era una broma, pero solo vi una serenidad aterradora en su rostro. La desesperación se apoderó de mí. Frené el auto abruptamente, haciendo que el hombre se golpeara contra el asiento delantero. En un intento de escapar, salí del taxi y corrí hacia la carretera, pero no había nadie cerca. Antes de que pudiera reaccionar, escuché el sonido de la puerta trasera abriéndose.
Me giré y vi al hombre sacando algo del maletín. Su rostro ya no mostraba miedo, sino una macabra tranquilidad. No sé exactamente qué ocurrió después. Lo siguiente que recuerdo es la llegada de la policía. Me encontré esposado en el suelo, con oficiales gritando órdenes. Un agente abrió el maletero y encontró a la joven, inconsciente pero viva. En ese momento, pensé que estaba a salvo, que todo se aclararía. Pero entonces, uno de los policías inspeccionó el taxi y dijo algo que hizo que mi mundo se derrumbara. Aquí no hay ningún pasajero, está solo. No entendía nada. Busqué con la mirada al hombre del abrigo, pero había desaparecido. Intenté explicar lo sucedido, pero no importó. Los agentes encontraron mi ropa manchada de sangre y sin pruebas de la existencia de mi pasajero, fui declarado culpable de los asesinatos. Desde entonces, paso mis días entre rejas, condenado a más de 40 años. Nadie me creyó, nadie escuchó mis súplicas, y cada noche, cuando intento dormir, siento que alguien está de pie junto a mi celda, observándome en la oscuridad. A veces, en las madrugadas más silenciosas, oigo el sonido de un maletín abriéndose lentamente y un susurro en mi oído. Gracias por el viaje, Ezequiel. Los murmullos no cesan. A veces, siento que algo se mueve en la sombra de mi celda. No sé si es mi imaginación o si en realidad ese pasajero nunca me abandonó. Quizá, después de todo, soy el único testigo de algo que nunca debió haber ocurrido, un pacto sellado entre lo real y lo que no podemos comprender. Hola, esta es la primera vez que comparto esta historia en público. Trataré de hacerlo lo más fiel posible a los recuerdos que aún me atormentan. Me llamo Joaquín y fui taxista en Morelia durante varios años. Ahora trabajo en una plataforma de transporte, pero hay cosas que simplemente no se olvidan. Aquella noche, como de costumbre, manejaba por la ciudad en busca de algún pasajero. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando decidí hacer una pausa para cenar algo. Me estacioné en una calle solitaria y saqué un emparedado de mi lonchera. El cansancio de más de 10 horas al volante ya comenzaba a pesarme. Mientras masticaba, vi a un joven salir corriendo desde un callejón, tambaleándose como si estuviera herido. Su rostro estaba cubierto de sudor y tenía varios golpes en los brazos. Se acercó a toda velocidad hasta mi taxi, golpeando la ventana con desesperación. «Por favor, ayúdeme, me están siguiendo», gritó con la voz entrecortada. Me quedé helado. En mi oficio, uno aprende a desconfiar, pero algo en su mirada me hizo sentir que realmente estaba en peligro. Dudé solo un instante antes de destrabar las puertas. El joven se arrojó en el asiento trasero, temblando. Sin perder tiempo, puse el coche en marcha y aceleré lejos de aquel callejón oscuro. Mientras avanzábamos por las calles desiertas, intenté tranquilizarlo. «¿Cómo te llamas? ¿A dónde necesitas ir?», pregunté. Pero su respuesta fue un murmullo incoherente. Se sujetaba los brazos y susurraba palabras que apenas podía entender. «No me encuentran, no me encuentran», repetía una y otra vez. Intenté razonar con él. «Tranquilo, chico, te llevaré con la policía. Ellos podrán ayudarte». En cuanto mencioné la palabra policía, su reacción fue espantosa. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su piel se tornó aún más pálida y comenzó a gritar con desesperación. «No, no, no me lleves ahí, por favor», rogó con una voz rota, casi infantil. Su reacción me dejó sin palabras. Decidí detenerme un momento para intentar calmarlo y pensar en una mejor opción. Apagué el motor y giré la cabeza hacia atrás. El asiento trasero estaba vacío. Me congelé. No había escuchado abrirse la puerta, ni había visto movimiento alguno. El joven simplemente había desaparecido. Un sudor frío me recorrió la espalda y un pánico que nunca antes había sentido se apoderó de mí. No me atreví a mirar el retrovisor. Encendí el motor de nuevo y salí de ahí lo más rápido que pude.
Esa noche apenas dormí. No podía sacarme de la cabeza el rostro aterrorizado del muchacho. Al día siguiente, con el estómago hecho un nudo, decidí buscar su nombre en redes sociales, con los pocos datos que había logrado recordar. Ahí estaba. Su foto aparecía en varias publicaciones de noticias locales. Era un boletín de búsqueda. Había desaparecido hace más de un mes. Sentí un escalofrío recorrerme cuando leí la actualización al final del comunicado. Localizado sin vida. Mi corazón latía con fuerza. Supe entonces que lo que había subido a mi taxi aquella noche no era un pasajero común. Era el alma de alguien que aún no comprendía que había cruzado al otro lado. Desde entonces, evito manejar de madrugada. Aunque me cueste trabajo admitirlo, cada noche que trabajo siento un frío inexplicable cuando paso por aquella calle. Tal vez sea mi mente jugándome trucos, pero juro que, en ocasiones, he visto una sombra reflejada en el retrovisor, sentada en el asiento trasero. No me atrevo a voltear. Me llamo Gabriel y soy originario de Guadalajara. Durante muchos años trabajé como taxista en la ciudad antes de mudarme a Estados Unidos. Esta historia ocurrió cuando aún recorría las calles en la madrugada, un horario que me gustaba porque la ciudad estaba en calma y podía manejar sin el caos del tráfico. Esa noche había dejado a un pasajero en un barrio tranquilo y ya pensaba en regresar a casa cuando, de repente, vi a un hombre que corría desesperado por la banqueta, agitando la mano para que me detuviera. Lo primero que noté fue su vestimenta. Llevaba un pantalón de pijama y una camisa de dormir vieja y desaliñada. Algo en su aspecto me incomodó, pero frené y bajé la ventanilla. Buenas noches, señor. ¿Necesita un taxi? El hombre, que parecía tener alrededor de 70 años, asintió rápidamente y subió sin esperar mi aprobación. Se sentó en el asiento trasero, respirando agitado. Su piel era extremadamente pálida y sus manos temblaban. Necesito ir con mi esposa. Me está esperando. Me llamó y no quiero que se sienta sola. Su voz era temblorosa y apurada. Me dio una dirección y, sin cuestionarlo, puse el auto en marcha. Conforme avanzábamos, noté que el hombre movía su pierna sin parar y se frotaba las manos con nerviosismo. Intenté relajar el ambiente encendiendo la radio, pero no pareció notar la música. Al llegar al destino, un escalofrío recorrió mi espalda. Habíamos llegado a la entrada de un cementerio. Me giré para verlo y preguntarle si estaba seguro de la dirección, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre ya había abierto la puerta y bajado apresurado. Espéreme aquí, no se vaya. Lo vi correr hacia la reja del cementerio y ser recibido por el velador, quien lo dejó entrar sin dudarlo. Mi curiosidad pudo más y bajé del auto para preguntarle al guardia si conocía a aquel hombre. Lo veo venir todas las semanas a la misma hora, me dijo con voz apagada. Dice que su esposa lo llama, pero su esposa murió hace más de 15 años. Siempre entra y se sienta frente a su tumba por unos minutos, luego se va más tranquilo. Sentí un nudo en el estómago. Regresé al taxi y esperé. Pasaron varios minutos hasta que lo vi regresar. Venía con una sonrisa serena, muy diferente al hombre que había recogido. Subió de nuevo, cerró la puerta y con voz calmada dijo: «Vamos a casa, querida». Se me heló la sangre. No había nadie más en el auto. El aire a mi alrededor se volvió pesado y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me obligué a seguir conduciendo sin mirar por el retrovisor, pero la curiosidad me pudo. Lentamente, levanté la vista. Ahí estaba. Sentada junto a él, una mujer con el rostro cadavérico y ojos hundidos me miraba fijamente. Su piel era tan blanca que parecía translúcida. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Frené de golpe y giré la cabeza, pero el hombre seguía solo. Me miró confundido. ¿Pasa algo?, preguntó, con una leve molestia en la voz. No, nada, señor. Ya seguimos. El resto del trayecto fue eterno. Evité mirar el espejo por temor a verla otra vez. Finalmente, llegamos a su casa.
El hombre bajó con calma y dejó la puerta abierta unos segundos, como si alguien más estuviera descendiendo. Luego, se giró, me pagó y entró sonriente a su hogar. Suspiré con alivio, pero cuando levanté la mirada hacia la ventana de su casa, la misma mujer cadavérica estaba ahí, observándome desde el otro lado del cristal. Sus ojos oscuros y profundos parecían atravesarme, como si supiera que la había visto antes. Las cortinas se cerraron de golpe. Sin pensarlo, arranqué el taxi y salí de allí lo más rápido posible. Esa noche no dormí y a partir de ese día nunca más trabajé en la madrugada. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió días después. Unos compañeros taxistas mencionaron haber recogido a un hombre similar en la misma zona, siempre con la misma petición: llevarlo con su esposa. Uno de ellos incluso describió ver a una mujer en el asiento trasero, pero en cuanto volteaba, ella desaparecía. Con el tiempo, descubrimos que aquel hombre había sido visto en la ciudad desde hace más de 2 décadas, siempre buscando a su esposa, quien había muerto en circunstancias extrañas. Desde entonces, evito esa calle. No quiero volver a ver esos ojos hundidos mirándome desde el espejo. Mi nombre es Esteban Rocha y quiero contarles algo que me ocurrió cuando trabajaba como taxista en la Ciudad de México. Fueron unos años difíciles, pero nunca imaginé que una noche cambiaría mi forma de ver el mundo para siempre. Siempre he sido una persona reservada, lo contrario a mi padre, quien trabajó como taxista toda su vida y tenía la costumbre de hablar con todos los clientes. Yo, en cambio, prefería mantener la radio encendida y no entablar demasiada conversación. Solía trabajar hasta altas horas de la noche porque dejaba mejores ganancias. La ciudad en la madrugada es otro mundo, más oscuro, más solitario y, como descubrí esa noche, más aterrador. Era cerca de la medianoche cuando una mujer vestida de azul marino me hizo la parada en Eje Central. Me pidió que la llevara a una dirección que, según recordaba, estaba cerca de un panteón. No me pareció raro. Después de todo, la gente necesita moverse a cualquier hora. Acepté y la llevé sin problema. Durante el trayecto, ella no habló ni una sola palabra. Solo miraba por la ventana con un gesto inexpresivo. En un par de ocasiones intenté iniciar una conversación, pero no obtuve respuesta. Me limité a conducir, aunque el ambiente dentro del taxi se sentía cada vez más pesado. Cuando llegamos, sacó un billete arrugado, lo dejó en el asiento y bajó. No esperó cambio, ni siquiera agradeció. Apenas cerró la puerta, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Algo en el aire había cambiado, como si el silencio se hubiera vuelto más denso. Encendí el motor, dispuesto a seguir mi camino, pero al girar la cabeza, noté que la mujer había dejado su bolso en el asiento trasero. Maldije en voz baja y bajé del coche para devolvérselo. Al entrar al recinto, vi que no era cualquier panteón, sino una funeraria. Había velas encendidas y varias personas vestidas de negro. Un murmullo triste flotaba en el ambiente. Lo que me dejó helado fue la imagen al fondo de la sala. Un ataúd abierto y sobre él, una gran fotografía de la mujer que acababa de dejar en mi taxi. Me quedé sin aliento. Busqué con la mirada, pero no la vi entre los asistentes. Confundido, me acerqué a una de las mujeres y le pregunté si conocía a la fallecida. Me respondió que era su hermana, que había muerto hacía 3 días en un accidente vial. Sentí un mareo repentino y decidí salir de ahí de inmediato. Dejé el bolso sobre una mesa y me apresuré a volver al taxi. Conduje sin rumbo durante varios minutos, tratando de asimilar lo sucedido. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. ¿Cómo podía haber estado en mi taxi alguien que había muerto días atrás? Al detenerme en un semáforo, un joven se acercó a pedir un aventón, pero en cuanto miró dentro del taxi, su expresión cambió. Dio un paso atrás y negó con la cabeza. «Disculpe, pensé que venía acompañado», dijo en voz baja. «¿Cómo que acompañado?», pregunté con nerviosismo. Él señaló el asiento trasero y su voz tembló. «Vi a una mujer sentada ahí.
pero ya no está. Mi sangre se heló. No miré por el retrovisor. No quería confirmar lo que ya sospechaba. Arranqué el coche y me fui de inmediato. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Mi reflejo en el parabrisas mostraba un rostro pálido y tenso, con los nudillos blancos de apretar el volante. Al llegar a casa, aún temblando, revisé el asiento trasero. Había una marca de humedad, como si alguien hubiera estado ahí, pero el lugar donde se había sentado estaba helado. Esa noche apenas pude dormir. Cualquier sonido en la casa me hacía sobresaltarme, y cada sombra parecía moverse con una presencia imposible de ignorar. A la mañana siguiente, mi madre me despertó asustada. Había encontrado algo en el coche mientras lo limpiaba. Fui a la cochera y vi lo que sostenía. Era el billete arrugado que aquella mujer me había dado la noche anterior, pero estaba viejo, casi deshecho. Lo más escalofriante fue la fecha impresa. Era del año en que ella había muerto. Desde entonces, dejé de manejar de noche. Hay cosas que es mejor no volver a encontrar en la oscuridad. No sé si volveré a ver a aquella mujer, pero cada vez que paso por el eje central, evito mirar por el retrovisor, porque algo dentro de mí sabe que, si lo hago, la encontraré mirándome de vuelta.